¿Alguien necesita algo? No, nada. Medicación, ¿no? medicación. Todo. Romina, estamos todos muy... qué estrés, Enrique, ¿eh? Ya lo pasamos, ya estamos más del estrés. Sí, ¿no? Sí, ¿Sí? absolutamente. ¿Se estresa? ¿Una sociedad puede vivir estresada o se estresa la gente? Pero no existe el término sociedad estresada. Viste que salió el ranking de países más felices, Más creo que está felices, Noruega arriba. A ver, ¿se puede estar deprimido como sociedad? ¿Se puede estar estresado como sociedad? De hecho, de la misma manera que se miden, hacen escalas de ese tipo que son bastante subjetivas, ¿no? De alguna manera hay escalas de infelicidad o de malestar y que no tienen que ver, interesantemente, solamente con la variable económica, ¿no? Tienen que ver también con qué construcción mental hace una sociedad o los riesgos o el hábito. Te voy a hacer una pregunta a vos como psiquiatra. ¿Ver una calle constantemente cortada impacta en algo psíquicamente o nada? Eso está bastante estudiado. Hay un tema de espacios públicos ocupados. Eso se ha dado inclusive en ciudades mal armadas. La periferia de París, por ejemplo, que se hicieron para la población magrebina, unos departamentos mal armados, se vio 20 años más tarde que había generado un malestar social importantísimo. Sí, ¿Por los departamentos mal claro, armados? porque tenían espacios públicos que no permitían, que generaban hacinamiento. Y vos los veías de afuera, eran perfectos, pero en general el estudio, por eso los urbanistas son tan importantes. El espacio público ocupado genera así un malestar psíquico importantísimo. Así nomás empezó Enrique, ¿no? ¿Qué nivel que nada? No, vamos a echar un rato con el doctor de Rosa. ¿Cómo andas, Enrique? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Vamos a ir rápido y al punto. Dale. Estaba leyendo, Fabián Gijón, que es un compañero, un gran periodista y compañero de producción, me decía que el otro día los diarios publicaban que en Argentina se consumen 10 millones de tranquilizantes por día. ¿Qué es un tranquilizante? ¿Y tanto tranquilizante toman los argentinos? 10 millones, miércoles, casi uno cada 5 personas. Pero vos sabés que hace creo que 2 años estábamos con vos en un programa que estábamos hablando del uso de uno de esos tranquilizantes y los riesgos que trae. Y sí, lo ves después las consecuencias. No solamente tomamos medicados, sino automedicado, mal medicado, es decir, todos los sufijos medicados que quieras poner, los pones. Tomamos muchísimo, tomamos mal, tomamos durante periodos de tiempo que son absurdos y sobre todo hoy lo que estamos inclusive tomando muchas otras moléculas mucho más pesadas que tranquilizantes. Yo una cosa, el argentino en sí, vos has vivido en otros países, hay mucha depresión en Argentina, conocés, bueno, vos sos un gran psiquiatra, pero vamos a contarle y vamos a tirarle un par de tips al que nos está viendo del otro lado para que diferencie angustia, melancolía de depresión. Porque yo tengo un montón de amigos que voy al club y me dicen, che, estoy deprimido. No, pará, no estás deprimido, boludo. La depresión es otra cosa, me imagino. Y como te pregunto, ¿cómo yo sé saber eso? Estás tocando un tema central. En nuestra sociedad ha medicalizado las emociones. ¿Esto qué quiere decir? Que nos genera mucha angustia la angustia. Es decir, en lugar de vivir la angustia, el estrés, el malestar, el rechazo, todas las cuestiones que podemos tener, el miedo y demás, como normales, como parte de la vida, creemos que son patológicas. ¿Sabes por qué te lo pregunto esto? Porque yo grabé un corto para Fundación INECO para poder detectar a tiempo una ACV. Ahora, no sé cómo detectar a tiempo una angustia que se me hace depresión después. No sé cuáles son los síntomas. Y de alguna manera, primer punto es cuando empezamos a tener una serie de ideas asociadas a esto. Al igual que en una ACV empezás a generar los mismos síntomas, pero que luego esos síntomas se transforman en otra cosa. Acá, esas mismas ideas que empezás a tener, que puede ser esa angustia simple, se empieza a prolongar en el tiempo, empieza a reproducirse ante cualquier estímulo, por ejemplo, empieza a ser patológica. Cuando la respuesta, esto sería, la forma fácil sería, cuando el timbre suena de tu casa bien, normalmente, vos si está sonando un timbre, es un útil, bueno, es una alarma. Frena, cuando el timbre suena o sea, normal, lo tocas, normal, sí. suena el teléfono. Ahora, si no parase de sonar ese timbre, o sonara de manera, y vos abrís la puerta y no hay nadie, esa alarma deja de ser útil. Para, ¿un poquito de angustia hasta es bueno entonces? No solamente es buena, sino que es absolutamente necesaria. ¿Es necesaria? Claro, vos necesitas estar en un estado de alerta para funcionar. Vos te sentaste acá y me dijiste, bueno, vamos a ir cortito y al pie. Yo lo puedo decir, bueno, tenemos todo el tiempo del mundo. No, sabemos que no lo tenemos y yo tengo que tratar de conceptualizar en poco tiempo ideas.
Eso necesariamente me obliga a hacer una síntesis cognitiva. Y es bueno un conferencista que hace un paper en Estados Unidos donde te dan 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos para hablar y vos creés que tenés 2 horas y tenés nada más que eso. ¿Cómo Eso es bueno. ayudo, cómo le tiro una soga o un centro o le doy, cómo me doy cuenta con un familiar, con mi mujer o con mi marido? ¿Pasan los chicos también? ¿Se te puede deprimir un chiquito? Se puede, no. El gran problema que tenemos hoy es que hay mucha depresión y ansiedad infanto-juvenil. Hay muchísimas. De hecho, juvenil, adolescente y juvenil, ni que hablar. Son una población de riesgo muy importante. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Vamos a tomar esa parte. Los chicos y adolescentes a veces no lo pueden expresar claramente. Es decir, no va a decir estoy deprimido, estoy ansioso. Va a tener un cambio en rendimiento escolar, va a tener una pérdida de deseo de participar en actividades que venía haciendo, o pérdida de funcionamiento. Por ejemplo, si un deportista lo ven funcionando mal, a veces en el deporte muchas veces dice, ¿por qué tal fulano está funcionando peor? Simplemente está pasando por un estado emocional. Vos sabés que del otro lado hay un montón de pibes, de chiquitos sin clases en la provincia, Sí. ¿no? Una cosa es que hable Baradel, otra cosa es que hable un ministro, la Cunza o la propia Vidal, y otra cosa es escucharte a vos, Enrique. Vos sos psiquiatra, sos un estudioso, sos un intelectual, no tenés que hablar ni para un lado ni para el otro. No tengo Entonces afiliación no tenés política. filiación política, o sea, sos un tipo acá en el medio. ¿En qué impacta a un chico del otro lado saber que hace 10 días no tiene clase y por toda la semana que viene no va a tener clase? Ya me dijeron que se atrasan, que con las pruebas PISA quedamos en el fondo del mar con respecto al mundo, que no vamos... Pero hablame vos, desde el lugar tuyo como médico, como psiquiatra, ¿hay un impacto también en la psiquis del chiquito A que ver, no tiene clases? yo te diría, comparado con el impacto emocional que tienen todas las pruebas PISA o los cuadernos son nada. ¿Por qué? Porque en realidad generan, y si nosotros hablamos luego de desempleo, generan una cuestión que se llama desesperanza aprendida. ¿Qué es la desesperanza aprendida? Yo pierdo la capacidad de esperar, que pierdo la capacidad de tener esperanza. ¿Esto qué significa? Que yo me dicen, bueno, mañana no, pasado tampoco. En un momento digo, bueno, como si fuese un programa, digo, bueno, me van a invitar y no me invitan más. Y cuando, es el famoso chiste, y cuando en una de esas me invitan, ya he perdido motivación. Si yo pierdo la motivación por eso es lo peor que me puede pasar. Porque en definitiva, si pierdo el contenido hoy se O sea, recupera. lo peor que puede perder un chico es la motivación. Pues la motivación, las ganas, todos los aspectos emocionales que tienen que ver con esto. Es decir, en definitiva, ¿qué enseña la escuela? Enseña una serie de cosas, pero otra es cómo pensar. Si una de las formas de pensar es una forma de pensar depresiva, negativa, en la cual el futuro parece siempre cerrado y conflictivo, a veces eso a mí me parece en los chicos muy grave. A ver, o sea que los pibitos que van a la escuela están aprendiendo a pensar, no solamente a saber de Rosas o Sarmiento, sino a aprender a pensar. Es que lo que debieran aprender es únicamente a pensar y luego le pones a esos cajones cognitivos, se llaman esquemas cognitivos, los llenás de lo que sea. Mañana va a ser un periodista, pasado va a ser un médico, un abogado, pero en definitiva él tiene que aprender a pensar. Discúlpame, a tu generación y a la mía nos llenaron esos cajones de manera... Porque tu generación y la mía, o sea, es una generación que estudió, que está relativamente formada. Que era previsible. Que era previsible. Bueno, esa previsibilidad nos daba seguridad emocional. A nosotros como... Nos daba seguridad. Entonces, vos te dedicabas al tenis, yo me dedicaba a otra cosa, perdíamos, pero no se nos venía el mundo abajo. ¿Por qué? Porque después teníamos otra chance. Ahora, imagínate que siempre fuese absolutamente inseguro el final de ese partido, por así llamarlo, de ese partido que es la vida. Esa carrera, por algo se llaman carreras, en la cual casi todos los días la pierdo. ¿Tengo ganas de correrla? Definitivamente no. No, te saca las ganas. Te saca las Escúchame, ganas. te voy a mostrar una foto, congelame la imagen de los piqueteros con la cara tapada y con los palos. Estaba leyendo el otro día un estudio, un ensayo sobre los atuendos militares. Desde la época minoica hasta griega hasta los militares modernos, ¿no? Y te voy a mostrar esta imagen, por favor, congelámela cuando tengas. Pasando, por ejemplo, por las máscaras que usaban los samuráis, ¿no? Para aterrorizar. Vos tenías un samurái, uno de los 7 más samuráis, que yo, Yamagata Masakage, usaba una vos lo ves y el tipo te asustaba solamente ver la máscara, era un demonio. Esto, ¿no? Que vos lo ves con la cara tapada, con los palos ahí atrás. ¿Qué significa también la comunicación del piquetero desde este lugar? O sea,
¿infunde miedo? ¿Es necesario el infundir miedo desde la presencia del piquetero también o no? No sé qué, o sea, supongo que es lo que buscan los piqueteros y con eso O este logran. tipo, pero este un tipo Bueno, así... ese tipo obviamente busca infundir el miedo que provoca lo anónimo. Es el decir, miedo que provoca lo anónimo. claro, los guerreros, ¿por qué se ponían una máscara? Porque no había un hombre por detrás, había un monstruo por detrás, había un ser, no había un ser humano. Y esto pasaba es muy interesante lo que vos estás planteando. Siempre se colocaban máscaras en las cuales esas máscaras tenían características o sobrehumanas o de animales o de algo. La cuestión era quitarle los rasgos humanos. Al quitarle los rasgos humanos, yo perdía contacto empático con el otro. Lo que hablamos siempre de la mirada, de la empatía, que es esta. Al quitarle el rasgo humano, perdés contacto, perdés empatía. Perdés empatía, pero perdés la posibilidad de que el otro sea un otro. Es una máscara, es un algo. Entonces, y ese mismo sujeto se coloca, se cosifica. En la guerra, eso es útil. Las guerras antiguas era útil porque, bueno, cuando vemos hoy en un partido de rugby el haka, ¿qué era? Era deformarse la cara con los gestos para que pensaran que eran unos monstruos que los atacaban. Era generar sin miedo al otro. Bueno, vos empezaste a hablar de las emociones. Una sociedad que vive generando miedo, que vive generándose O miedo sea, a sí esta mismo. imagen que te estoy mostrando, Enrique, querido, es en algún punto infunde miedo. O sea, Pero el por tipo que supuesto, está así del otro lado pero por te supuesto es lo está tratando buscado. de infundir miedo. El ha de infundir miedo, pero aparte se está protegiendo de su propio miedo. A Sí, eso voy. es El muy su- interesante eso. Se es protege de decir, su propio a miedo. su vez él sale de ser persona para colocarse por detrás de una máscara. Ahora, ¿qué quiere decir persona? Acordate que era per a través, zona, el sonido, lo que pasaba a través de la máscara. Entonces el sujeto deja de ser persona para pasar a ser un objeto. Entonces él en algún sentido adquiere esa capacidad que le da un uniforme. El soldado, ¿por qué le colocaban el uniforme? Porque el uniforme le daba alguna entidad que él sentía. Hoy te dirías el movilero que entra con la cámara. ¿Y por qué tiene esa valentía de meterse? Porque él no es un periodista, sino que en realidad no es una persona, sino que es un periodista. O los médicos cuando entrábamos antes con las ambulancias a las villas. En algún sentido te protege la función. Ujú. ¿Existe la licencia laboral psicológica por estrés? No solamente existe, sino que es la vedette del momento. Es decir, es lo que recibimos las consultoras en temas forenses o laborales. Estamos recibiendo los diagnósticos más ocurrentes del mundo y en realidad lo que la gente traslada en algunos casos es una patología, pero en muchos casos es un malestar. El estrés, y esta pregunta para los hombres, ¿el estrés provoca realmente menos potencia sexual? El estrés nos provoca pérdida de espermatozoides, caída de testosterona a pasto, es decir, si hay algo que es antitestosterona es el estrés. Entonces, ¿por qué? Porque aparte se segrega cortisol y una serie de sustancias, sí, claro, 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 pérdida de masa muscular, de todo. El estrés realmente está banalizado, pero en realidad es un tóxico, el cortisol es un tóxico para el cerebro, para el Claro. cuerpo, para Vos vas a todo. México, por ejemplo, la Ciudad de México, el Distrito Federal, porque vos la conocés mucho Sí, sí. mejor que yo, o a Bogotá, y ves un montón de gente con barbijo por el smog. Y acá no hay barbijo para estrés. Porque, Y bueno, yo camino por la calle, por Buenos Aires, pues yo la camino, y hay un estrés, y decís, uy, o sea, no nos damos cuenta dónde estamos hay una viviendo. nube tóxica, sí, Sí, claro. viste Sí, que sí, está, sí, hay una sí, cosa sí, de, sí. de Bueno, energía. yo tengo un amigo que recién me acaba de escribir que tiene una consultora, viaja, en este momento está en el DF y me dice, por fin estoy liberado. Y le digo, bueno, es fantástico que un argento se sienta liberado caminando por el DF. Sí, pero no está la otra nube. Bueno, la broma es esa nube. Enrique, siempre es un lujo tenerte, Enrique de Rosa. ¿Cuál es tu Twitter? Enrique de Rosa, ¿no? Enrique de Rosa, es un maestro, Enrique, puedes hablar de cualquier cosa, no hay nada preparado, vas, le tirás, se la devuelve siempre redonda, siniestra. Después del corte les voy a contar a quienes llamaron a indagatoria de futbolistas argentinos agremiados. Indagatoria, Servini y Cubría. Indagatoria, o sea, después de la indagatoria puede caer en cana. Indagatoria, ¿eh? Indagatoria. Se los voy a contar, vamos a preparar alguna foto. Mandarles un saludo muy grande a todos ustedes del otro lado, un placer realmente. Animales Sueltos es primera tendencia en Argentina, todo el mundo tuiteando sobre el programa, la verdad, un placer de verdad. Hay una frase hermosa de uno de mis libros de cabecera que es Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, que dice, en un momento Adriano dice, en un momento la máscara se me convirtió en rostro.
Y es increíble porque hay mucha gente que en Argentina, sobre todo en este medio, ¿viste? La máscara se te convierte en rostro. Bueno, Te nosotros a eso lo despersonaliza. llamamos el como si, ¿no? La gente que habita una personalidad como si fuera algo, ¿no? La Virgencita de Catamarca que nos acompaña, el querido santito cumplidor San Expedito, ahí está, siempre con nosotros acompañándonos. Le vamos a pedir a ver si el Papa nos da una nota, le voy a pedir a San Expedito. Pegado al corte, les voy a contar, vamos a poner una cara, a quien acabo de llamar a indagatoria Servini de Cubría. A indagatoria, va a indagatoria. Quédate porque tiene que ver con futbolistas argentinos agremiados. Son 5. A indagatoria. Cerca de caer en cana, diría yo. En 2 minutos estoy con ustedes, dale. Fueron citados a indagatoria por Servini de Cubría. Aquí los tenemos. Estas son algunas de las caras. Vamos a mostrarte la primera cara, que es la de Sergio Marchi. Carlos Alberto Pandolfi, lo podemos mostrar, este hombre, Sergio Marchi, este rostro, este tipo, a indagatoria. Va a indagatoria. Son de Fundación El Futbolista, futbolistas argentinos agremiados. Fueron citados Carlos Alberto Pandolfi, bueno, está la cara del Turco Marchi. Norberto Monteleone, secretario de la Fundación El Futbolista y gerente general de futbolistas argentinos agremiados. Raúl Pagano, que no es Pepe Pagano, cotitular de la Caja de Seguridad del Banco Ciudad. Jorge Raúl Cracno, tesorero de la Fundación El Futbolista. Sergio Seguel, este jugaba al fútbol, protesorero de la Fundación El Futbolista. Y Sergio Marchi a indagatoria. Además, ampliar la declaración indagatoria de Aníbal Domingo Fernández, fijando audiencia para el día miércoles 12 de abril del año en curso a las 10 de la mañana. Ahí yo alguna vez lo dije, también está en esta comisión, creo que como delegado, Agustín Orión. Sería bueno que Agustín dé un paso al costado si él lo considera o que si sigue, dé explicaciones, porque Agustín, el barro es mucho ahí, es mucho. Y sería muy triste que vos quedes manchado por estar con gente tan, pero tan impresentable como la que estamos viendo. Ese rostro a indagatoria. Empiezan a caminar por tribunales federales, a indagatoria. O sea que pueden en algún momento colocarle los ganchos e irse a pelear con los guardacárceles como vimos hace un rato. Enrique, un placer enorme tenerte. No, el mío. Nos seguiremos viendo, hermano. ¿Cómo no? Mañana lo que tenemos en Animales Sueltos, si sale, hacemos el programa del año. Si sale. Así que los espero. Gracias por habernos acompañado. Felicidades. Chau y descansen, gente. Descansen, relajen. Ahora un poquito de música y a dormir.